Los Miserables, de Víctor Hugo. Cuarta parte. Idilio en la calle Plumet y epopeya en la calle San Denis. Libro segundo, Eponín. Capítulo primero, El campo de la Londra. Marius había asistido al inesperado desenlace de la emboscada que él mismo relatara a Javert, pero apenas abandonó la casa llevando a sus presos en 3 coches de alquiler, salió también él. No eran más que las 9 de la noche, y se fue a dormir a casa de Courfeyrac, que vivía ahora en la calle de la Verrerie por razones políticas, pues en esos tiempos la insurrección se instalaba tranquilamente en aquel barrio. «Vengo a alojar contigo», dijo Marius. Courfeyrac sacó un colchón de su cama, que tenía 2, lo tendió en el suelo y dijo: «Aquí tienes». Al día siguiente, a las 7 de la mañana, Marius volvió al caserón Gorbeau, pagó el alquiler, hizo cargar en un carretón de mano sus libros, la cama, la mesa, la cómoda y sus 2 sillas, y se fue sin dejar las señas de su nueva casa. Pasó un mes y después otro. Marius seguía en casa de Courfeyrac. Supo por un pasante de abogado, visitante habitual de la sala de los pasos perdidos, que Thénardier estaba incomunicado, y daba todos los lunes al alcalde de la cárcel 5 francos para el preso. Marius, no teniendo ya dinero, pedía los 5 francos a Courfeyrac. Era la primera vez en su vida que pedía prestado. Estos 5 francos periódicos eran un doble enigma para Courfeyrac, que los daba, y para Thénardier, que los recibía. ¿Para quién pueden ser?, pensaba Courfeyrac. ¿De dónde diablos puede venir esto?, se preguntaba Thénardier. Marius estaba desconsolado. Había vuelto a ver por un momento a la joven a quien amaba, pero un soplo se la había arrebatado. No sabía ni su nombre, seguramente no era Úrsula, y la Londra era un apodo. ¿Y qué pensar del viejo? ¿Se ocultaba en efecto de la policía? Todo se había desvanecido, excepto el amor. Para colmo, volvía a visitarlo la miseria. Sentía ya su soplo helado, y es que desde hacía algún tiempo había descuidado sus traducciones, y no hay nada más peligroso que la interrupción del trabajo, porque es una costumbre que se pierde, costumbre fácil de perder y difícil de volver a adquirir. Todo su pensamiento era ella. No pensaba en otra cosa. Se daba cuenta confusamente de que su traje viejo estaba inservible y que el nuevo se transformaba rápidamente en viejo. Le quedaba una sola idea dulce, que ella lo había amado, que su mirada se lo había dicho, que ella no sabía su nombre, pero conocía su alma, y que tal vez, en el lugar en que estaba, lo amaba aún. En sus paseos solitarios descubrió un sitio de especial belleza y por lo tanto poco frecuentado. Era una especie de prado verde al lado del arroyo de los Gobelinos. Un día, hablando con uno de los escasos paseantes, supo que se le llamaba el campo de la Londra. La Londra era el nombre con que Marius, en las profundidades de su melancolía, había reemplazado a Úrsula. «Este es su campo», dijo en el estupor poco lógico de los enamorados. «Aquí sabré dónde vive». Esto era absurdo, pero irresistible. Y desde entonces fue todos los días al campo de la Londra. Capítulo segundo. Formación embrionaria de crímenes en las prisiones. El triunfo de Javert en el caserón Gorbeau parecía completo, pero no lo fue. En primer lugar, este era su principal problema. No detuvo al prisionero. Es probable que este personaje, que para los bandidos era captura importante, lo fuera también para la justicia. Enseguida se le había escapado Montparnasse. Montparnasse, al llegar a la casa, se había encontrado con Eponine, que estaba al acecho, y se la había llevado consigo, prefiriendo sabiamente a la hija al padre. Gracias a eso, estaba libre. En cuanto a Eponine, Javert la recuperó más tarde y fue a acompañar a Selma a la prisión de las Mandelonnettes. Finalmente, en el trayecto a la comisaría, se le perdió uno de los principales presos, Claquesous. No lo volvió a encontrar. Se fundió Claquesous con la bruma. Tan misterioso eclipse fue en connivencia con los agentes. Javert se mostró más irritado que sorprendido. En cuanto a Marius, Javert pensó que ese abogadillo bobo había tenido miedo y olvidó hasta su nombre. El juez de instrucción consideró de utilidad no incomunicar a uno de los hombres de patrón Minette, esperando que hablara. Se eligió a Brujon,
Lo pusieron en el patio Carlomagno y bajo especial y discreta vigilancia. Los ladrones no interrumpen su actividad por estar en manos de la justicia. No se preocupan por tampoco. Estar en prisión por un crimen no impide comenzar otro crimen. Brujon pasaba el día mirando como un idiota las paredes, o bien castañando los dientes y diciendo que tenía fiebre, pero se las ingenió para obtener ciertas informaciones del exterior. Hacia la segunda quincena de febrero de 1832, un vigilante vio a este adormilado reo escribiendo un papel en su cama. Lo castigaron a 1 mes de calabozo, pero fue imposible encontrar el papel. Pero a la mañana siguiente, alguien lanzó un perdigón desde el patio Carlomagno hacia la Force. Los detenidos llamaban perdigón a una pelota de miga de pan artísticamente amasada que se lanza por encima de los techos de una prisión de patio a patio. Esta pelota cae al patio. El que la recoge la abre y encuentra dentro un mensaje para algún prisionero de esa sección. Si es otro reo quien hace el hallazgo, entregue el mensaje al destinatario. Si es un guardia, entregue el mensaje a la policía. Esta vez el perdigón llegó a su destino, a pesar de que aquel a quien se dirigía estaba incomunicado. Era nada menos que Babet, una de las 4 cabezas de Patrón Minette. El perdigón contenía solo estas palabras: Babet, hay un negocio en la calle Plumet, una antigua verja que da a un jardín. Era lo que había escrito Brujon la noche anterior. A pesar de la minuciosa vigilancia, Babet encontró el medio de transmitir el mensaje desde la Force a la Salpêtrière, a su amante que estaba allí encarcelada. Esta pasó el papel a una mujer llamada Magnon, a quien la policía tenía en su mira, pero que todavía no había sido detenida. Esta Magnon era gran amiga de los Thénardier. Ella podía, por tanto, servir de puente visitando Eponine en las Madelonnettes. Sucedió que en esos mismos momentos, Eponine y Azelma quedaban en libertad por falta de pruebas en su contra. Cuando salió Eponine, Magnon, que le esperaba en la puerta, le entregó el mensaje de Brujon a Babet y le encargó que investigara el negocio. Eponine fue a la calle Plumet, encontró la verja y el jardín, observó la casa, espió, acechó y unos días después le llevó a Magnon un bizcocho que éste entregó al amante de Babet en la Salpêtrière. Bizcocho en el tenebroso lenguaje de la prisión significa nada que hacer. De modo que una semana después, cuando Babet y Brujon se cruzaban en el camino de la ronda de la Force, uno hacia la instrucción y el otro regresando, Brujon preguntó: ¿y la calle Plumet? Bizcocho, respondió Babet. Así abortó este feto de crimen concebido por Brujon en la Force. Sin embargo, este aborto tuvo consecuencias totalmente diferentes a las planeadas, como ya se verá. A menudo, cuando se intenta anudar un hilo, se anuda otro. Capítulo 3. Aparición del señor Mabeuf. Mientras Marius descendía lentamente por esos lúgubres escalones que conducen a los lugares sin luz, el señor Mabeuf los bajaba de otra manera. Al anciano todas las opiniones políticas le eran indiferentes y las aprobaba todas para que lo dejaran tranquilo. Su postura política era la de amar apasionadamente las plantas, pero sobre todo amar los libros. Tenía como todo el mundo su determinación enista, sin la cual nadie habría podido vivir en esta época, pero no era ni realista, ni bonapartista, ni anarquista. Él era coleccionista de libros antiguos. Uniendo sus dos pasiones, había publicado un libro, La flor en los alrededores del Cotterets. Vivía solo con una vieja ama de llaves, a quien llamaba, sin que ella comprendiera por qué, la señora Plutarco. En 1830, por un error legal, perdió todo lo que tenía. Además, la Revolución de Julio provocó una crisis que afectó a las librerías y, por supuesto, en los malos tiempos, lo primero que deja de venderse es un libro sobre la flora. Dejó su cargo en la parroquia y se mudó a una especie de choza cerca del jardín botánico, donde le permitieron utilizar un pequeño pedazo de tierra para sus ensayos de siembras de añil. Había reducido su almuerzo a 2 huevos y dejaba uno de ellos a su vieja criada, a la cual no había pagado el salario hacía 15 meses. Muchas veces el almuerzo era su única comida. Ya no se reía con su risa infantil. Se había vuelto huraño y no recibía visitas.
Algunas veces, camino al jardín botánico, se encontraba con Marius. No se hablaban, solamente se saludaban con la cabeza tristemente. Es doloroso, pero hay un momento en que la miseria separa hasta los amigos. El señor Mabeuf sentía simpatía por Marius porque era joven y suave. La juventud, cuando es suave, es para los viejos como un sol sin viento. Por la noche, volvía del jardín botánico a su casa para regar sus plantas y leer sus libros. El señor Mabeuf tenía por entonces muy cerca de los 80 años. Una tarde recibió una singular visita. Estaba sentado en una piedra que tenía por banco en el jardín y miraba con tristeza sus plantas secas que necesitaban urgente riego. Se dirigió encorvado y con paso vacilante al pozo, pero cuando tomó la soga no tuvo fuerzas ni aún para desengancharla. Entonces se volvió y dirigió una mirada angustiosa al cielo que se iba cubriendo de estrellas. «Estrellas por todas partes», pensaba el anciano. «Ni una pequeñísima nube, ni una lágrima de agua». Trató de nuevo de desenganchar la soga del pozo, pero no pudo. En aquel momento oyó una voz que decía: «Señor Mabeuf, ¿quiere que riegue yo el jardín?». Vio salir de entre los matorrales a una jovencita delgada que se puso delante de él mirándole sin parpadear. Más que un ser humano, parecía una forma nacida del crepúsculo. Antes que el anciano hubiera podido responder una sílaba, aquella aparición de pies desnudos y ropa andrajosa había llenado la regadera. El ruido del agua en las hojas encantaba al señor Mabeuf. Parecía que el rododendro era por fin feliz. Vaciado el primer cubo, la muchacha sacó otro y después un tercero. Así regó todo el jardín. Cuando hubo concluido, el señor Mabeuf se aproximó a ella con lágrimas en los ojos. «Dios le bendiga», dijo. «Es un ángel porque tiene piedad de las flores». «No», respondió ella, «soy el diablo, pero me es igual». El viejo exclamó sin esperar ni oír la respuesta. «Qué lástima que yo sea tan desgraciado y tan pobre y que no pueda hacer nada por usted». «Algo puede hacer», dijo ella. «Dígame dónde vive el señor Marius». «¿Qué señor Marius?» «Un joven que venía a verle hace tiempo atrás». El señor Mabeuf había ya registrado su memoria y contestó: «Ah, sí, ya sé, el señor Marius, el barón de Pontmercy. Vive, o más bien dicho, no vive ya. Vaya, no lo sé». Mientras hablaba, se había inclinado para sujetar una rama del rododendro. «Espere», continuó. «Ahora me acuerdo, va mucho al campo de la alondra. Vaya por allá, y no será difícil que lo encuentre». Cuando el señor Mabeuf se enderezó, ya no había nadie. La joven había desaparecido. Capítulo 4. Aparición a Marius. Algunos días después, Marius había ido a pasearse un rato antes de ir a dejar la moneda para Thénardier. Era lo que hacía siempre. Apenas se levantaba, se sentaba delante de un libro y una hoja de papel para concluir alguna traducción. Trataba de escribir y no podía y se levantaba de la silla diciendo: «Voy a salir un rato, así me dará ganas de trabajar». Y se iba al campo de la alondra. Esa mañana, en medio del arrobamiento con que iba pensando en ella, mientras paseaba, oyó una voz conocida que decía: «¡Al fin, ahí está!». Levantó los ojos y reconoció a la hija mayor de Thénardier, Éponine. Llevaba los pies descalzos e iba vestida de harapos. Tenía la misma voz ronca, la misma mirada insolente. Además, oscurecía su rostro ese miedo que añade la prisión o la miseria. Llevaba algunos restos de paja en los cabellos, no como Ofelia por haberse vuelto loca con el contagio de la locura de Hamlet, sino porque había dormido en algún pajar, y a pesar de todo, estaba hermosa. Se quedó algunos momentos en silencio. «Le encontré», dijo por fin. «Tenía razón el señor Mabeuf, si supiese cuánto le he buscado. Sabe que he estado en la cárcel 15 días, me soltaron por no haber nada contra mí, y porque además no tenía edad de discernimiento. Oh, cómo le he buscado desde hace 6 semanas. ¿Ya no vive allá?» «No», dijo Marius. «Oh, ya comprendo, a causa de aquello. ¿Dónde vive ahora?» Marius no respondió. «Parece que no se alegra de verme, y sin embargo, si quisiera le obligaría a estar contento». «¿Contento?», preguntó Marius. «¿Qué quiere decir?» «Ah, antes me llamaba de tú». «Pues bien, ¿qué quieres decir?» Éponine se mordió el labio, parecía dudar como si fuera presa de una lucha interior. Por fin pareció decidirse. «Bueno, peor para mí. ¿Qué vamos a hacer?» «Está triste y quiero que esté contento. Pobre señor Marius.
Ya sabe, me ha prometido que me daría todo lo que yo quisiera. Sí, pero habla de una vez. Ella miró a Marius fijamente a los ojos y le dijo: «Tengo la dirección». Marius se puso pálido. Toda su sangre refluyó al corazón. ¿Qué dirección? Ya sabe las señas de la señorita. Y así que pronunció esta palabra, suspiró profundamente. Marius le tomó violentamente la mano. «Llévame, pídeme todo lo que quieras. ¿Dónde es?» «Venga conmigo. No sé bien la calle ni el número. Es al otro extremo, pero conozco bien la casa». Retiró entonces la mano y dijo en un tono que hubiera lacerado el corazón de un observador, pero que no llamó la atención de Marius, embriagado y loco de felicidad. «¡Ah, qué contento está ahora!». Una nube pasó por la frente de Marius. «Júrame una cosa», dijo tomando a Eponine del brazo. «¿Jurar?», dijo ella. «¿Qué quiere decir eso?». «Vaya, ¿quiere que jure?». Y se echó a reír. «Tu padre, prométeme, Eponine. Júrame que no darás esa dirección a tu padre». Eponine se volvió hacia él con una mirada de asombro. «¿Cómo sabe que me llamo Eponine?». «Respóndeme en nombre del cielo. Júrame que no se lo dirás a tu padre». «Mi padre, así mi padre. Esté tranquilo, está preso e incomunicado». «¿Pero no me lo prometes?», exclamó Marius. Sí, se lo prometo, se lo juro. ¿Qué me importa? No diré nada a mi padre». «Ni a nadie», dijo Marius. «Ni a nadie. Ahora llévame». «Venga». «Oh, qué contento está», dijo la joven. A los pocos pasos se detuvo. «Me sigue muy de cerca, señor Marius. Déjeme ir delante de usted y sígame así nomás como si tal cosa. No deben ver a un caballero como usted con una mujer como yo». Ningún idioma podría expresar lo que encerraba la palabra mujer, dicha así por aquella niña. Dio unos pasos y se detuvo otra vez. «A propósito, ¿recuerda que ha prometido una cosa?». Marius registró el bolsillo. No poseía en el mundo más que los 5 francos destinados a Thénardier. Los sacó y los puso en la mano de Eponine. Ella abrió los dedos, dejó caer la moneda al suelo y dijo mirando a Marius con aire sombrío: «No quiero su dinero». Capítulo 5. La casa del secreto. En el mes de octubre de 1829, un hombre de cierta edad había alquilado una casa en la calle Plumet y se había instalado allí con una jovencita y una anciana criada. Los vecinos no murmuraban nada por la sencilla razón de que no lo sabía. Este inquilino tan silencioso era Jean Valjean y la joven Cosette. La criada era una solterona llamada Santos, vieja, provinciana y tartamuda. 3 cualidades que habían determinado a Jean Valjean a tomarla a su servicio. Había alquilado la casa con el nombre del señor Último Fauchelevent, rentista. ¿Por qué había abandonado Jean Valjean el convento del pequeño Picpus? ¿Qué había sucedido? Nada había sucedido. Un día se dijo que Cosette tenía derecho a conocer el mundo antes de renunciar a él, que privarla de antemano y sin consultarla de todos los goces, bajo el pretexto de salvarla de todas las pruebas y aprovecharse de su ignorancia y de su aislamiento para hacer germinar en ella una vocación artificial, sería desnaturalizar una criatura humana y engañar a Dios. Se resolvió, pues, abandonar el convento. 5 años de encierro y de desaparición entre aquellas 4 paredes habían destruido y dispersado necesariamente los elementos de temor. Podía volver con tranquilidad a vivir entre los hombres. Había envejecido y estaba cambiado. ¿Quién había de reconocerlo ahora? Y aún en el peor caso, solo corría peligro por sí mismo. Y no tenía derecho de condenar a Cosette al claustro por la razón de que él había sido condenado a presidio. Por otra parte, ¿qué es el peligro ante el deber? Y por último, nada le impedía ser prudente y tomar sus precauciones. En cuanto a la educación de Cosette, estaba casi terminada y era bastante completa. Jean Valjean, después de decidirse, solo esperó una ocasión, y no tardó ésta en presentarse. El viejo Fauchelevent murió. Jean Valjean pidió audiencia a la reverenda priora y le dijo que habiendo recibido a la muerte de su hermano una modesta herencia que le permitía vivir sin trabajar, pensaba dejar el servicio del convento y llevarse a su nieta, pero que como no era justo que Cosette, no pronunciando el voto, hubiese sido educada gratuitamente, con humildad suplicaba a la reverenda priora le permitiese ofrecer a la comunidad una suma de 5,000 francos como indemnización de los 5 años que Cosette había pasado en el convento.
Jean Valjean no salió al aire libre sin experimentar una profunda ansiedad. Descubrió la casa de la calle Plumet y allí se quedó. Al mismo tiempo, alquiló otras 2 casas en París, con objeto de atraer la atención menos que viviendo siempre en el mismo barrio, y de no encontrarse desprevenido, como la noche en que se escapó tan milagrosamente de Javert. Estas otras casas eran 2 edificios feos y de aspecto pobre en 2 barrios muy separados uno de otro, uno en la calle del Oeste y otro en la del Hombre Armado. Iba de cuando en cuando, ya a la una o a la otra, a pasar 1 mes o 6 semanas con Cosette, y así tenía 3 casas en París para huir de la policía. Capítulo 6. Jean Valjean, guardia nacional. El señor Fauchelevent, rentista, era guardia nacional. No había podido escaparse de las apretadas redes del censo de 1831. El empadronamiento municipal llegó en aquella época hasta el convento del pequeño Picpus, donde último Fauchelevent había salido intachable a los ojos del alcalde y por consiguiente digno de hacer guardias. Jean Valjean se ponía el uniforme y entraba de guardia 3 o 4 veces al año y lo hacía con gusto porque el uniforme era para él un correcto disfraz que lo mezclaba con todo el mundo. Acababa de cumplir 60 años, edad de la exención legal, pero no aparentaba más de 50. No tenía estado civil, ocultaba su nombre, ocultaba su edad, ocultaba su identidad, lo ocultaba todo. Y como hemos dicho, era un guardia nacional de buena voluntad. Toda su ambición era asemejarse a cualquiera que pagase sus contribuciones. El ideal de este hombre era en lo interior el ángel y lo exterior el burgués. Cuando salía con Cosette, se vestía como ya lo hemos visto antes y parecía un militar retirado. Cuando salía solo, comúnmente por la noche, usaba siempre una chaqueta y un pantalón de obrero y una gorra que le ocultaba el rostro. Era precaución o humildad, ambas cosas a la vez. Cosette estaba acostumbrada ya al aspecto enigmático de su destino y apenas notaba las rarezas de su padre. En cuanto a Santos, veneraba a Jean Valjean y hallaba bueno todo lo que hacía. Ninguno de los 3 entraban o salían más que por la puerta trasera que daba a la calle de Babilonia, de modo que de no verlos por la verja del jardín, era difícil adivinar que vivían en la calle Plumet. Esta verja estaba siempre cerrada, y Jean Valjean dejó el jardín sin cultivar para que no llamara la atención. Tal vez se equivocó. Este jardín abandonado a sí mismo por más de medio siglo se había transformado en algo extraordinario y encantador. Los que pasaban frente a esa antigua verja cerrada con candado se detenían a contemplar aquella verde espesura. Había un banco de piedra en un rincón y 2 o 3 estatuas enmohecidas. La naturaleza había invadido todo. Las zarzas subían por los troncos de los árboles, cuyas ramas bajaban hasta el suelo. Ramillas, troncos, hojas, sarmientos, espinas, todo se entremezclaba en este apogeo de la maleza y hacía que en un pequeño jardín parisiense reinara la majestad de un bosque virgen. En este entorno, Jean Valjean y Cosette vivían felices. Jean Valjean arregló la casa para Cosette, que vivía allí con Santos, con todas las comodidades, y él se instaló en la habitación del portero, que estaba situada aparte en el patio trasero. Capítulo 7. La Rosa descubre que es una máquina de guerra. Cosette adoraba a su padre con toda el alma. Como él no vivía dentro de la casa ni iba al jardín, a ella le gustaba más pasar el día en el patio de atrás, en esa habitación sencilla, que en el salón lleno de muebles finos. Él le decía a veces, dichoso de que lo importunara: «Ya, ándate a la casa, déjame en paz solo un rato». Ella solía reprenderlo, como se impone una hija al padre. «Hace tanto frío en su casa, ¿por qué no pone una alfombra y una estufa? Niña mía, hay tanta gente mejor que yo que no tiene ni un techo sobre su cabeza. Entonces, ¿por qué yo tengo siempre fuego en la chimenea? Porque eres mujer y eres una niña». Otra vez le dijo: «Padre, ¿por qué come ese pan tan malo? Porque sí, hija mía». «Entonces, si usted lo come, yo también lo comeré».
de modo que para que Cosette no comiera pan negro, Jean Valjean comenzó a comer pan blanco. Ella no recordaba a su madre, ni siquiera sabía su nombre, de modo que todo su amor se volcaba en ese padre bondadoso, y él era dichoso. Cuando salía con él, la niña se apoyaba en su brazo, orgullosa, feliz. El pobre hombre se estremecía inundado de una dicha angelical. Se decía que esto duraría toda la vida. Pensaba que no había sufrido lo suficiente para merecer tanta felicidad y agradecía a Dios en el fondo de su alma por haberle permitido ser amado por este ser inocente. Un día, Cosette se miró por casualidad al espejo y le pareció que era bonita, lo cual la turbó mucho, pues había oído decir que era fea. Otra vez, yendo por la calle, le pareció oír a uno, a quien no pudo ver, que decía detrás de ella: «Linda muchacha, pero muy mal vestida». «Bah», pensó ella, «no lo dice por mí, yo soy fea y voy bien vestida». Y no se miró más al espejo. Una mañana estaba en el jardín y oyó que Santos decía: «Señor, ¿no ha observado qué bonita se va poniendo la señorita?». Cosette subió a su cuarto, corrió al espejo y dio un grito de asombro. Era linda. Su tipo se había formado, su cutis había blanqueado y sus cabellos brillaban. Un esplendor desconocido se había encendido en sus ojos azules. Jean Valjean, por su parte, experimentaba una profunda e indefinible opresión en su corazón. Era que, en efecto, desde hacía algún tiempo, contemplaba con terror aquella belleza que se presentaba cada día más esplendorosa. Comprendió que aquello era un cambio en su vida feliz, tan feliz que no se atrevía a alterarla en nada por temor a perder algo. Aquel hombre que había pasado por todas partes las miserias, que aún estaba sangrando por las heridas que le había hecho el destino, que había sido casi malvado y que había llegado a ser casi santo, aquel hombre a quien la ley no había perdonado todavía y que podía en cualquier momento ser devuelto a la prisión, lo aceptaba todo, lo disculpaba todo. Lo perdonaba todo, lo bendecía todo, tenía benevolencia para todo y no pedía la providencia a los hombres, a las leyes, a la sociedad, a la naturaleza, al mundo, más que una cosa: que Cosette siguiera amándolo, que Dios no le impidiese llegar al corazón de aquella niña y permanecer en él. Si Cosette lo amaba, se sentía sanado, tranquilo, en paz, recompensado, coronado. Si Cosette lo amaba, era feliz. Ya no pedía más. Nunca había sabido lo que era la belleza de una mujer, pero por instinto comprendía que era una cosa terrible. Jean Valjean, desde el fondo de su fealdad, de su vejez, de su miseria, de su opresión, miraba asustado aquella belleza que se presentaba cada día más triunfante y soberbia a su lado, a su vista. Y se decía: «¡Qué hermosa es! ¿Qué va a ser de mí?». En esto estaba la diferencia entre su ternura y la ternura de una madre. Lo que él veía con angustia, lo habría visto una madre con placer. No tardaron mucho en manifestarse los primeros síntomas. Desde el día siguiente, aquel en que Cosette se había dicho: «Parece que soy bonita», recordó lo que había dicho el transeúnte: «bonita pero mal vestida». De inmediato aprendió la ciencia del sombrero, del vestido, de la bota, de los manguitos, de la tela de moda, del color que mejor sienta. Esa ciencia que hace a la mujer parisiense tan seductora, tan profundamente peligrosa. El primer día que Cosette salió con un vestido nuevo y un sombrero de crespón blanco, se agarró del brazo de Jean Valjean, alegre, radiante, sonrosada, orgullosa, esplendorosa. «Padre», dijo, «¿cómo me encuentra?». Él respondió con una voz semejante a la de un envidioso: «Encantadora». Desde aquel momento observó que Cosette quería salir siempre y no tenía ya tanta afición al patio interior. Le gustaba más estar en el jardín y pasearse por delante de la verja. En esta época fue cuando Marius, después de pasados 6 meses, la volvió a ver en el Luxemburgo. Capítulo 8. Empieza la batalla. En ese instante en que Cosette dirigió sin saberlo aquella mirada que turbó a Marius, este no sospechó que él dirigió otra mirada que turbó también a Cosette, haciéndole el mismo mal y el mismo bien. Hacía ya algún tiempo que lo veía y lo examinaba, como las jóvenes ven y examinan mirando hacia otra parte.
Marius encontraba aún fea a Cosette, cuando Cosette encontraba ya hermoso a Marius, pero como él no hacía caso de ella, este joven le era muy indiferente. El día en que sus ojos se encontraron y se dijeron por fin bruscamente esas primeras cosas oscuras e inefables que balbucea una mirada, Cosette no las comprendió al momento. Volvió pensativa a la casa de la calle del oeste, donde habían ido a pasar 6 semanas. Aquel día, la mirada de Cosette volvió loco a Marius y la mirada de Marius puso temblorosa a Cosette. Marius se fue contento, Cosette inquieta. Desde aquel instante se adoraron. Todos los días esperaba Cosette con impaciencia la hora del paseo. Veía a Marius, sentía una felicidad indecible y creía expresar sinceramente todo su pensamiento con decir a Jean Valjean: «¡Qué delicioso jardín es el Luxemburgo!». Marius y Cosette no se hablaban, no se saludaban, no se conocían. Se veían y como los astros en el cielo que están separados por millones de leguas, vivían de mirarse. De este modo, iba Cosette haciéndose mujer, bella y enamorada, con la conciencia de su hermosura y la ignorancia de su amor. Capítulo 9. A tristeza, tristeza y media. La sabia y eterna madre naturaleza advertía sordamente a Jean Valjean la presencia de Marius, y Jean Valjean temblaba en lo más oscuro de su pensamiento. No veía nada, no sabía nada, y consideraba sin embargo, con obstinada atención, las tinieblas en que estaba, como si sintiera por un lado una cosa que se construyera, y por otro una cosa que se derrumbara. Marius, advertido también, y lo que es la profunda ley de Dios, por la misma madre naturaleza, hacía todo lo que podía por ocultarse del padre. Sus ademanes no eran del todo naturales. Se sentaba lejos y permanecía en éxtasis. Llevaba un libro y hacía que leía. ¿Por qué hacía que leía? Antes iba con su levita vieja, ahora llevaba todos los días el traje nuevo, tenía ojos picarescos y usaba guantes. En una palabra, Jean Valjean lo detestaba cordialmente. Un día no pudo contenerse y dijo: «¿Qué aire tan pedante tiene ese joven?». Cosette, el año anterior, cuando era niña indiferente, hubiera respondido: «No, padre, es un joven simpático». En el momento de la vida y del estado de corazón en que se encontraba, se limitó a contestar con una calma suprema, como si lo mirara por primera vez en su vida. «¿Ese joven? ¡Qué estúpido soy!», pensó Jean Valjean. Cosette no se había fijado en él. ¡Oh, inocencia de los viejos! ¡Oh, profundidad de la juventud! Jean Valjean empezó contra Marius una guerrilla que éste, con la sublime estupidez de su pasión y de su edad, no adivinó. Le tendió una serie de emboscadas. Marius cayó de cabeza en todas. Mientras tanto, Cosette seguía encerrada en su aparente indiferencia y en su imperturbable tranquilidad, tanto que Jean Valjean sacó esta conclusión: ese necio está enamorado locamente de Cosette, pero Cosette ni siquiera sabe que existe. Mas no por eso era menor la agitación dolorosa de su corazón. De un instante a otro podía sonar la hora en que Cosette empezara a amar. ¿No empieza todo por la indiferencia? ¿Qué viene a buscar ese joven? ¿Una aventura? ¿Qué quiere? ¿Un amorío? ¿Un amorío? ¿Y yo? ¿Qué? Habré sido primero el hombre más miserable y después el más desgraciado. Habré pasado 60 años viviendo de rodillas. Habré padecido todo lo que se puede padecer, habré envejecido sin haber sido joven, habré vivido sin familia, sin padre, sin amigos, sin mujer, sin hijos, habré dejado sangre en todas las piedras, en todos los espinos, en todas las esquinas, en todas las paredes, habré sido bueno, aunque hayan sido malos conmigo, me habré hecho bueno a pesar de todo, me habré arrepentido del mal que he hecho y habré perdonado el que me han causado, y en el momento en que recibo mi recompensa, en el momento en que toco el fin, en el momento en que tengo lo que quiero, que es bueno, que lo he pagado y lo he ganado, desaparecerá todo, se me irá de las manos, perderé a Cosette y perderé mi vida, mi alegría, mi alma, porque a un necio le haya gustado venir a vagar por el Luxemburgo. Cuando supo que Marius había hecho preguntas al portero de su casa, se mudó, prometiéndose no volver a poner los pies en el Luxemburgo ni en la calle del oeste, y se volvió a la calle Plumet. Cosette no se quejó, no dijo nada, no preguntó nada, no trató de saber ningún porqué. Estaba ya en el periodo en que se teme ser descubierta y vendida.
Jean Valjean no tenía experiencia en ninguna de estas miserias, lo cual fue causa de que no comprendiera el grave significado del silencio de Cosette. Solamente observó que estaba triste y se puso sombrío. Por una y otra parte, dominaba la inexperiencia. Un día hizo una prueba y preguntó a Cosette: ¿Quieres venir a Luxemburgo? Un rayo de luz iluminó el pálido rostro de Cosette. Sí, contestó. Fueron. Habían pasado 3 meses. Marius no iba ya, Marius no estaba allí. Al día siguiente, Jean Valjean volvió a decir a Cosette: ¿Quieres venir a Luxemburgo? Y respondió triste y dulcemente: no. Jean Valjean quedó dolorido por esta tristeza y lastimado por esa dulzura. ¿Qué pasaba en aquella alma tan joven todavía y tan impenetrable ya? ¿Qué transformación se estaba verificando en ella? ¿Qué sucedía en el alma de Cosette en aquellos momentos? ¿Qué miradas tan dolorosas volvía hacia el claustro? ¿Cómo se lamentaba de su abnegación y de su demencia de haber vuelto a Cosette al mundo? Pobre héroe del sacrificio, tomado y derribado por su mismo desinterés. ¿Qué he hecho?, se decía. Por lo demás, Cosette ignoraba todo esto. Jean Valjean no tenía para ella peor humor ni más rudeza. Siempre la misma fisonomía serena y buena. Sus modales eran más tiernos, más paternales que nunca. Cosette, por su parte, iba decayendo de ánimo. En la ausencia de Marius, padecía como había gozado en su presencia sin explicárselo. ¿Qué tienes?, preguntaba algunas veces Jean Valjean. No tengo nada. ¿Y usted, padre, tiene algo? ¿Yo? Nada. Aquellos dos seres que se habían amado tanto y con tan tierno amor, y que habían vivido por tanto tiempo el uno para el otro, padecían ahora cada cual por su lado, uno a causa del otro, sin culparse mutuamente y sonriendo. Capítulo 10. Socorro de abajo puede ser socorro de arriba. Una tarde, el pequeño Gavroche no había comido y recordó que tampoco había cenado el día anterior, lo que era ya un poco cansado. Tomó pues la resolución de buscar algún medio de cenar. Se fue a dar vueltas más allá de la Salpêtrière, por los sitios desiertos, donde suele encontrarse algo, y así llegó hasta unas casuchas que le parecieron ser el pueblecillo de Austerlitz. En uno de sus anteriores paseos, había visto allí un jardín cuidado por un anciano, donde crecía un buen manzano. Una manzana es una cena, una manzana es la vida. Lo que perdió Adán podía salvar a Gavroche. Se dirigió entonces hacia el jardín, reconoció el manzano, identificó la fruta y examinó el seto. Se aprestaba a saltarlo, pero se detuvo de repente, escuchó voces en el jardín y se puso a mirar por un hueco. A 2 pasos de él, al otro lado del seto, estaba sentado el viejo dueño del jardín, y delante de él había una anciana que refunfuñaba. Gavroche, que era poco discreto, escuchó. «Señor Mabeuf», decía la vieja. «Mabeuf», pensó Gavroche, «ese nombre es un chiste». El viejo, sin levantar la vista, respondió. «¿Qué pasa, señora Plutarco?» «Señora Plutarco», pensó Gavroche, «otro chiste». «El casero no está contento», dijo ella. «Se le deben 3 plazos. Dentro de 3 meses se le deberán 4. Dice que le echará a la calle. Y me iré. La tendera quiere que se le pague. Ya no nos fía la leña. ¿Con qué se calentará este invierno? No tendremos lumbre. ¡Ay, sol! El carnicero nos niegue el crédito». «Está bien», dijeron mala carne. «Es muy pesada». «¿Y qué comeremos?» «Pan». «El panadero quiere que se le dé algo a cuenta. Y dice que si no hay dinero, no hay pan». «Bueno, ¿y entonces qué comeremos? Nos quedan las manzanas del manzano». «Pero señor, no se puede vivir así sin dinero». «¿Y si no lo tengo?» La anciana se fue y el anciano se quedó solo meditando. Gavroche meditaba por otro lado, era ya casi de noche. El primer resultado de la meditación de Gavroche fue que en vez de escalar el seto, se acurrucó debajo, donde las ramas se separaban un poco en la parte baja de la maleza. Estaba casi firmado contra el banco del señor Mabeuf. «¡Qué buena alcoba!», murmuró. La calle formaba una línea pálida entre 2 filas de espesos arbustos. De repente, en esa línea blanquecina aparecieron 2 sombras. Una iba delante y la otra algunos pasos atrás. «¡Vaya! 2 personajes», susurró Gavroche. La primera sombra parecía la de algún viejo encorvado y pensativo, vestido con sencillez, que andaba con lentitud a causa de la edad y que paseaba la luz de las estrellas.
La segunda era recta, firme, delgada. Acomodaba su paso al de la primera, pero en la lentitud voluntaria de la marcha se descubría la esbeltez, la agilidad, la elegancia de aquella sombra. Levite impecable, fino pantalón. Por debajo del sombrero se entreveía en el crepúsculo el pálido perfil de un adolescente. Tenía una rosa en la boca. Esta segunda sombra era conocida de Gavroche. Era Montparnasse, el bandido de Patron Minette, el amigo de Thénardier. En cuanto a la otra, solo podía decir que era un anciano. Gavroche se puso al momento a observar. Uno de los dos tenía evidentemente proyectos sobre el otro, y Gavroche estaba muy bien situado para ver el resultado. Montparnasse de cacería, en aquella hora y en aquel lugar, era algo amenazador. Gavroche sentía que su corazón de pilluelo se conmovía de lástima por el viejo. ¿Pero qué hacer? ¿Intervenir? ¿Había de socorrer una debilidad a otra? Sería solo dar motivo para que se riera Montparnasse. Gavroche sabía muy bien que para aquel terrible bandido de 18 años, el viejo primero y el niño después eran dos bocados. Mientras que Gavroche deliberaba, tuvo efecto el ataque brusco y tremendo. Montparnasse de súbito tiró la rosa, saltó sobre el viejo y le agarró el cuello. Un momento después, uno de estos hombres estaba debajo del otro, rendido, jadeante, forcejeando, con una rodilla de mármol sobre el pecho. Solo que no había sucedido lo que Gavroche esperaba. El que estaba en tierra era Montparnasse, el que estaba encima era el viejo. Todo esto ocurría a algunos pasos de Gavroche. Quedó todo en silencio. Montparnasse cesó de forcejear y Gavroche dijo: «Estará muerto». El viejo no había pronunciado una sola palabra ni lanzado un grito. Se levantó y Gavroche oyó que decía Montparnasse: «Párate». Montparnasse se levantó sin que el viejo lo soltara. Tenía la actitud humillada y furiosa de un lobo mordido por un cordero. Gavroche miraba y escuchaba, se divertía a morir. El viejo preguntaba y Montparnasse respondía: «¿Qué edad tienes?» «19 años». «Eres fuerte, ¿por qué no trabajas?» «Porque me aburre». «¿Qué eres?» «Holgazán». «¿Puedo hacer algo por ti? ¿Qué quieres ser?» «Ladrón». Mirando fijamente a Montparnasse, el viejo elevó con suavidad la voz y le dirigió en aquella sombra en que estaba una especie de sermón solemne del que Gavroche no perdió ni una sílaba. «Hijo mío, tú entras por pereza en la existencia más laboriosa. Ah, tú te declaras holgazán, pues prepárate a trabajar. No has querido tener el honrado cansancio de los hombres, tendrás el sudor de los condenados. Donde los demás canten, tú gruñirás. Verás de lejos trabajar a los demás hombres y te parecerá que descansan. Para salir a la calle cualquiera tiene que hacer más que bajar la escalera, pero tú romperás las sábanas, harás con sus tiras una cuerda, pasarás por la ventana, te suspenderás colgado de ese hilo sobre un abismo de noche, en medio de la tempestad, en medio de la lluvia, en medio del huracán. Y si la cuerda es corta, solo encontrarás un medio de bajar: tirarte. Tirarte a ciegas en el precipicio desde una altura cualquiera a lo desconocido. Ah, no te gusta trabajar. No tienes más que un pensamiento: beber bien, comer bien, dormir bien. Pues beberás agua, comerás pan negro, dormirás en una tabla con una cadena ceñida a tus piernas. Romperás esa cadena y huirás. Bien, pero te arrastrarás entre las matas y comerás hierba como los animales del monte, y volverás a caer preso. Y entonces pasarás los años en una mazmorra. ¿Quieres lucir buena ropa, zapatos lustrosos, pelo rizado, usar en la cabeza perfumes, agradar a las jóvenes, ser elegante? Pues bien, te cortarán el pelo al rape, te pondrás una chaqueta roja y unos zuecos. ¿Quieres llevar sortijas en los dedos y tendrás una argolla al cuello? Y si miras a una mujer, te darán con un palo. Entrarás allí a los 20 años y saldrás a los 50. Entrarás joven, sonrosado, fresco, con ojos brillantes, dientes blancos y hermosa cabellera. Saldrás cascado, encorvado, lleno de arrugas, sin dientes, horrible y con el pelo blanco. Ay, pobre niño, te equivocas. La holgazanería te aconseja mal. El trabajo más rudo es el robo. Créeme, no emprendas la penosa profesión del perezoso. No es cómodo ser ratero. Menos malo es ser hombre honrado. Anda ahora y piensa en lo que te he dicho. ¿Pero qué querías, mi bolsa? Ahí la tienes». Y el viejo, soltando a Montparnasse, le puso en la mano su bolsa, a la que Montparnasse tomó el peso, después de lo cual, con la misma precaución maquinal que si lo hubiese robado,
la dejó caer suavemente en el bolsillo de atrás de su pantalón. Hecho esto, el anciano volvió la espalda y siguió su paseo. «Viejo imbécil», murmuró Montparnasse. ¿Quién era aquel viejo? El escucha lo habrá adivinado sin duda. Montparnasse, estupefacto, miró cómo desaparecía en el crepúsculo, pero esta contemplación le fue fatal. Mientras que el viejo se apartaba, Gavroche se aproximaba. Saliendo de la maleza se arrastró en la sombra por detrás de Montparnasse, que seguía inmóvil. Así llegó hasta él sin ser visto ni oído. Metió suavemente la mano en el bolsillo de atrás de su pantalón, tomó la bolsa, retiró la mano y volviendo a la rastra, hizo en la oscuridad una evolución de culebra. Montparnasse, que no tenía motivo para estar en guardia y que meditaba quizás por primera vez en su vida, no notó nada. Gavroche, así que llegó donde estaba el señor Mabeuf, tiró la bolsa por encima del seto y huyó a todo correr. La bolsa cayó a los pies del señor Mabeuf. El ruido lo despertó. Se inclinó, la tomó y la abrió sin comprender nada. Era una bolsa que contenía 6 napoleones. El señor Mabeuf, muy asustado, la llevó a su criada. «Esto viene del cielo», dijo la tía Plutarco. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.